Hola, en esta revisión vamos a meternos de lleno en la progresión de la enfermedad renal crónica, la ERC. Vamos a analizar la secuencia de manejo, que es un tema clave para la práctica diaria y por supuesto para el UNACOM. Así que empecemos. Bueno, para partir, definamos bien qué es la ERC. Lo que la caracteriza es que es una pérdida de función renal, lenta pero constante, progresiva. Ahora, el punto clave aquí es que la velocidad de esta progresión no es igual para todos, para nada. Varía muchísimo entre pacientes y va a depender de un montón de factores que, afortunadamente, podemos y debemos manejar. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Partimos con la definición. Luego, identificamos qué cosas aceleran la enfermedad. Vemos cómo la clasificamos en etapas, revisamos las estrategias para frenar su avance y, finalmente, cerramos con el manejo de la etapa terminal. Muy bien, sección 1. Los acelerantes. La pregunta fundamental acá es, ¿qué factores son los que determinan qué tan rápido avanza el daño en el riñón? Porque claro, identificarlos es el primerísimo paso para poder intervenir de forma eficaz. A ver, esta es la tríada fundamental que tenemos que dominar: diabetes, hipertensión y proteinuria. Estos son los tres pilares que aceleran la ERC. El manejo agresivo, estricto de estos tres elementos es sin lugar a dudas la intervención más importante que podemos hacer. Ojo, este es un punto de altísima rentabilidad en cualquier evaluación clínica como el UNACOM. Ahora, además de los tres factores principales, hay otros que también suman y juegan un rol importante. Cosas como el tabaquismo, la obesidad, la exposición a nefrotóxicos. Esto nos demuestra que la progresión de la enfermedad es multifactorial y nos recuerda que nuestro enfoque de manejo tiene que ser integral, mirando al paciente como un todo. Pasemos a la segunda sección, mapeando el declive. Ya que identificamos los acelerantes, ahora tenemos que ver cómo medimos objetivamente el daño. Vamos a la etapificación, que es básicamente nuestro mapa para navegar la enfermedad y para guiar el tratamiento. La pregunta clínica clave es, ¿cómo le ponemos un número a la función renal que le queda al paciente? Y la respuesta está en la tasa de filtración glomerular, la famosa TFG. Este es nuestro estándar de oro, nuestro pilar para monitorizar y clasificar la ERC. Lo interesante de esta tabla es que nos ordena el pensamiento clínico. No es solo un número, nos dice qué hacer. Fíjense, en etapas 1 y 2, con una TFG sobre 60, el foco principal es controlar los factores de riesgo cardiovascular. Pero al llegar a la etapa 3, cambia el switch. Empezamos a manejar activamente las complicaciones, como la anemia o la enfermedad ósea. Ya en la etapa 4, entre 15 y 29, hay que empezar a hablar sí o sí de terapia de reemplazo renal. Y en la 5, bueno, la acción ya es inminente. Y este es el umbral crítico que hay que grabarse a fuego. Una TFG por debajo de 15 mililitros por minuto nos pone de lleno en la etapa 5. Estamos hablando de enfermedad renal crónica terminal. En este punto, la función del riñón ya no es suficiente para mantener la vida sin un soporte externo. Bien, sección 3. Poniendo el freno. Pasemos a la parte proactiva, a la intervención. ¿Qué herramientas concretas tenemos para, efectivamente, pisar el freno y tratar de cambiar la trayectoria de esta enfermedad? Este es nuestro plan de acción. La primera línea de defensa se enfoca en 3 puntos. Primero, control estricto de la presión arterial. Y ojo, idealmente con IECAS o ARA-A2. Recordemos que estos fármacos son nefroprotectores porque bajan la presión dentro del glomérulo. Segundo, un control glicémico riguroso. Y tercero, reducir la proteinuria. A esto, por supuesto, le sumamos medidas que son vitales: modificar el estilo de vida, evitar nefrotóxicos como los AINES y un manejo dietético adecuado a la etapa. Cuarta sección, el destino final. A ver, a pesar de todos nuestros esfuerzos, algunos pacientes van a progresar a la etapa terminal. Es importante explorar qué se hace cuando la función del riñón simplemente llega a su fin. Y así llegamos a la realidad clínica de la etapa 5. En este punto, la acumulación de toxinas urémicas y la sobrecarga de volumen ya son incompatibles con la vida.
Es aquí cuando la terapia de reemplazo renal se convierte en una necesidad absoluta. Las opciones de terapia de reemplazo se reducen a dos grandes caminos. Por un lado, la diálisis, que es como un riñón artificial externo, ya sea a través de la sangre, que es la hemodiálisis, o del peritoneo, la diálisis peritoneal. Y por otro lado, el trasplante renal, que es la solución definitiva y la que ofrece la mejor calidad de vida, aunque claro, no está libre de sus propias complejidades. Y finalmente, nuestra última sección, puntos clave. Vamos a condensar todo lo que hemos conversado en los conceptos más importantes, esos que tenemos que llevarnos para la práctica clínica del día a día. Entonces, para resumir de forma súper concreta, la ERC es progresiva, sí, pero su velocidad se puede modificar. La clave del manejo es el control agresivo de la diabetes, la hipertensión y la proteinuria. Usamos la TFG para saber dónde estamos parados y guiar nuestra terapia. El objetivo siempre va a ser enlentecer el declive, y en la etapa final, la terapia de reemplazo renal es la única opción que nos queda. Y para terminar, les dejo esta pregunta, más para la reflexión clínica. En el contexto de la atención primaria, con recursos que a veces son limitados y con el tiempo justo, ¿cuál de todas estas intervenciones que hemos discutido creen que tiene el mayor poder para cambiarle el curso a la enfermedad renal crónica a un paciente? Piénsenlo, la respuesta a esa pregunta define gran parte de nuestra práctica diaria y nuestro verdadero impacto como clínicos.